dónde vamos, Néstor? Vamos a hablar de la inmigración. Es un tema que está un poco fuera de agenda, pero no tanto. En Argentina en el mundo hay oficialmente más de 300 millones de seres humanos que viven migrando, que viven como migrantes en otros países. Uno puede pensar que es una cifra relativamente chica respecto de los 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, pero pensemos que son como 5 o 6 poblaciones de Argentina completa viviendo en otro lado, y no necesariamente porque quieren en la mayoría de los casos, no por trabajo, por necesidad, etcétera. Pero eso es la cifra oficial. En realidad, si uno suma a esa cantidad los miles y miles de personas que huyen de situaciones calamitosas en África por situaciones de hambre o de guerra, de Gaza, de Siria, de Irak, de Medio Oriente, de Centroamérica, tratando de ir a Estados Unidos, de países limítrofes que vienen a trabajar a Argentina, de argentinos que se tienen que ir, de científicos, a gente que no tiene laburo y se va a probar suerte a Australia o España, seguramente la cifra es mayor. Y hoy de la nada, porque no hubo ningún episodio en sí, pensé en hablar de este tema por dos cuestiones. Primero, por un audio que vamos a escuchar ahora, y los que nos siguen por YouTube pueden ver el video, un videíto muy corto de un conservador, un influencer, llamémoslo así, como se le dice ahora, español, muy reaccionario, que quiere entrevistar a un hombre mayor de España que le da una verdadera lección de vida, ¿no? Vamos a escuchar primero eso y después te quiero leer una carta del expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, porque a Costa Rica volvió un migrante que había ido a Estados Unidos y falleció después de un maltrato absoluto del gobierno de Donald Trump, que quiero contar también ese caso. Pero primero escuchemos, y los que pueden veamos este video de España en este diálogo, me parece muy, muy simbólico de lo que está pasando en muchas situaciones mundiales. Cada vez tenemos más inmigración ilegal, no respetan nuestras fronteras, no se... Señor, usted está confundiendo muchas cosas. Aquí no vienen inmigrantes, aquí vienen personas necesitadas, dentro de las cuales hay algunas que... Saltando la valla. Y si saltan la valla y se buscan la vida, ¿qué? Y luego les dan más ayuda que a los autónomos. ¿Pero qué? ¿Qué dice usted? ¿Tienen más ayuda a los de fuera? Usted vaya entrevista que me está haciendo. Usted está induciendo las respuestas. Para nada. ¿Para quién trabaja usted, señor? Trabaja usted por la humanidad. Sea humano, no sea político. Porque antes que políticos somos personas. Y no hay inmigrantes, somos todos personas. Todos somos personas de distinto color. Y hasta que no haya un delincuente no se le puede decir que todos son delincuentes. Entonces, ¿qué piensa usted de Santiago Abascal? Yo lo que piense me lo reservo. Porque esas preguntas son puramente especulativas para que me pille. Porque diga lo que diga, usted me va a contestar. Porque usted lo que está haciendo es como los evangélicos. Somos personas antes que ciudadanos. Ciudadanos del mundo, libres de color, de religión y de todo. Hasta que uno no haga un delito, es buena persona. Sea de donde sea, de donde venga, sea el color que tenga. Bueno, pues ya... Bueno, ahí es... Muy bueno. La verdad que le da una lección. Sabemos que en España y en tantos otros países, en el caso de España, la gente de Vox, la extrema derecha, amigo de Milei, tiene esta visión de que los inmigrantes son todos delincuentes, que hay que echarlos a todos. Y este hombre mayor de edad de un país que ha tenido migrantes muchos años de su historia, como España, como en tantos otros casos, se da vuelta a la situación. Me pareció muy bueno también por el rol de cómo influyen los medios. Y sobre todo por un hombre mayor que tiene esta conciencia humanista, internacionalista, me pareció formidable. El otro caso que quiero citar es el de Randall Gamboa, un ignoto personaje que lamentablemente murió, y el expresidente, 2 veces fue presidente de Costa Rica, Oscar Arias, también fue Premio Nobel de la Paz. Hoy no sé si reivindicar que es Premio Nobel de la Paz, ¿no? Cuando le dan a Corina Machado, cuando se lo dieron a Kissinger, uno dice, bueno, qué bueno que le den el Premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel, Adolfo, la dictadura. Pero ahí abrió un paréntesis, ¿no? Pero, o sea, cuando nos sirve lo valoramos, claro, y cuando no nos sirve no. Fue Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, pero fue presidente de Costa Rica. Y le mandó una carta tremenda a Trump por el caso de este señor, Randall Gamboa, que tuvo un episodio increíble, volvió a su país luego de pasar por el maltrato migratorio en Estados Unidos, donde sabemos que hay miles y miles de casos de... El que estamos viendo es ese señor que murió lamentablemente en Costa Rica. Pero vean lo que escribió el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. Dice, en la muerte de Randall Gamboa, nada podemos hacer ahora para devolverle la vida a Randall Gamboa, quien permaneció en custodia del Servicio de Control de Inmigración de Estados Unidos y posteriormente fue deportado a nuestro país, a Costa Rica, en una muy precaria condición de salud que nos hacía suponer que fue maltratado sin misericordia alguna.
Luego de permanecer en agonía durante 2 meses, lamentablemente el día de ayer falleció, se refiere al principio de esta semana. Lo que sí podemos hacer, dice Oscar Arias, es alzar nuestra voz ante el silencio cómplice del actual gobierno de Costa Rica con el actual gobierno de Estados Unidos. Randall Gamboa entró al territorio norteamericano ilegalmente, pero en perfecta condición física. Fue arrestado 2 días después y llevado a un centro de detención, donde permaneció por varios meses. Tiempo después fue trasladado a un hospital antes de ser deportado y enviado a nuestro país en un avión ambulancia. Randall llegó a Costa Rica, como lo ha dicho su familia, en estado vegetativo, por lo que no pudo contar qué fue lo que le sucedió mientras estuvo detenido. Han pasado casi 2 meses desde que Randall regresó al país y nuestro país ha sido incapaz de obtener de las autoridades de Washington una explicación. La familia de Randall merece conocer la verdad y que se sepa qué fue lo que le sucedió mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Bueno, le sigue cuestionando. En 2 meses. En 2 meses. Apenas llegó a Estados Unidos, lo detuvieron y no se sabe qué pasó, pero todo indica que fue muy maltratado, torturado y demás. Y lo trasladaron a Costa Rica ya en estado vegetativo y cuando llegó murió, ¿no? Nunca me imaginé, dice Arias, expresidente de Costa Rica, que llegaría el día en el cual Estados Unidos, el líder del mundo libre, entre comillas, como suelen llamarse los estadounidenses, llegaría a comportarse igual que Corea del Norte. La pobreza no necesita pasaporte para viajar. Nadie deja todo aquello que ama para embarcarse en la amargura aventura de ir a buscar otra tierra donde rehacer su vida. Hoy no puedo guardar silencio cuando un costarricense, un humilde funcionario de la municipalidad de Pérez Celedón, se le deporta en una condición infrahumana. No voy a callarme cuando se pone en jaque la vida de seres humanos. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que guardar silencio o tener miedo a decir lo que mi conciencia me dicta. En muchas ciudades de Estados Unidos se está viendo una cacería feroz. El otro día veía imágenes de unas especies de chalecos de fuerza, como se usaban, no sé si se siguen usando en neuropsiquiatros, en lo que llamábamos manicomio, que lo usan para detener a los inmigrantes. Les ponen eso para que no se puedan mover mientras son detenidos. Han habido imágenes muy fuertes, ¿no? Con gente muy valiente que también en Estados Unidos sale a putear a la policía cuando está haciendo eso en las calles de Washington, de Boston, de Chicago. Porque además lo hace el gobierno central, incluso en contradicción con lo que piensan los gobiernos estaduales. Por supuesto, digamos. Han habido mucha crítica de gobernadores, sobre todo del Partido Demócrata, también algunos republicanos, porque hay una ofensiva brutal de Trump, no solo en el mundo, lo que charlamos muchas veces con Venezuela, ayer hablamos del bloqueo a Cuba, contra Brasil, contra Colombia, sino que internamente hay un estado policíaco tremendo en Estados Unidos y pone en vilo y en el tapete otra vez la cuestión de los migrantes, que por eso quería traer a colación en el programa. Gracias, Néstor.